¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Hugo? Súper bien, me encanta tu serie. Gracias, man. ¿Cómo va todo por allá? Bien, viejo, ya saliendo del frío, que es una buena noticia. Ah, qué bueno, man, qué bueno. Sí, Saluda a sí. ¿Y tú? Michael, que está por ahí también. Él está haciendo mucho live. Muy Oh, qué chévere. Él es bueno. actor. Michael es actor también, de cine, actor en general. Y Ok, está fajado también. Comediante. Él vive en e- Estados Unidos, en New York. excelente. Pues ¿Y sí, tú, cómo Hugo, ¿cómo estás? va? Bien, todo bien. Aquí, haciendo esto, tú sabes, en cuarentena, aprovechando. Claro, sí, es muy buen momento. Yo estoy, bueno, como te dije, a principio de año ya formalicé la empresa y estoy trabajando también un podcast de cine con Rubén Peralta, con Cocalecas. Ok, Y hemos hecho, bueno, ya tenemos un año en realidad, lo empezamos el año qué pasado, chévere. pero ahora con la cuarentena hemos aprovechado muchísimo y pudimos entrevistar a Matt Escalante, entrevistamos al que hace de Arturito en La Casa de Papel, Ok, hemos tenido el chance de entrevistar a mucha gente, como todo el mundo está prácticamente confinado, es sí. un buen momento para hacer entrevistas. Claro, claro. Sí, yo empecé Sí. esto más que una idea de hacer entrevistas, porque, o sea, yo no soy entrevistador, o sea, yo no soy comunicador. Ujú. Yo lo que quería era como hacer una especie de espacio donde entre cineastas pudiéramos hacer preguntas y compartir experiencias de cómo nosotros trabajamos y de lo que de lo que está pasando con nosotros en nuestra carrera y todo eso. Ok, Sí, en este caso obviamente pues tú eres una fuente de información súper importante para todos nosotros. Yo sé que mucha gente cuando lo vea o ahora o en el live o cuando lo vea grabado ya obviamente se va a nutrir de toda esa información tuya. Porque una de las falencias que tenemos los cineastas es precisamente el tema de la distribución. Y eso es realmente sí. demasiado importante. Hoy yo te voy a preguntar, aunque yo tenga muchas de las respuestas que ya yo te pregunté en un pasado de ese tema de distribución, te voy a preguntar hoy muchas cosas como si yo no supiera nada. Para que todas esas Claro. personas que quisieran, tú sabes, llegar a un contacto contigo o estén empezando a hacer un proyecto, pues se empapen un poco de esa información desde ahora. Que de Claro que verdad, o sí. sea, yo, por ejemplo, el proyecto que yo tengo, el que tú conociste, La Guardia y la Tambora, o sea, yo lo pensé, la parte de distribución, yo la pensé desde el inicio, ¿tú entiendes? Desde el Ajá. inicio del proyecto, entonces hay gente que llega a la parte de distribución al final, cuando ya la película está hecha, sin tener Exacto, sí. ningún tipo, sí, sin tener ningún tipo de posibilidad de cambiar nada ya. Cuando es Entonces, muy tarde ya. exacto. Entonces, nada, vamos a empezar un poco contando tu experiencia para que la gente te empiece a conocer, cuáles han sido tus funciones como distribuidor, dónde tú empezaste y todo eso. Bueno, sí, yo llego al cine, vamos a decir, desde la parte más de comunicador, porque yo llego al cine escribiendo sobre cine y haciendo crítica en radio y televisión. Luego de ahí yo paso en 2015 a la parte de comunicaciones, como director de comunicaciones en la Cinemateca Dominicana, que es una dependencia de la Dirección General de Cine. Y en ese mismo año, en el mes de agosto, me llego como distribuidor, o sea, se me abre la puerta como distribuidor en la distribuidora internacional de películas, que la gente conoce como Palacio del Cine, pero en realidad no es Palacio del Cine. Palacio del Cine es la rama de exhibición del Grupo Corripio, o Grupo Ágape, que es la empresa eh, que es Como la matriz. la matriz de ese grupo, y la distribuidora pues es la casa que, además de películas dominicanas, es la casa oficial de Sony Pictures para República Dominicana. Entonces nosotros Ok, qué chévere. manejábamos todos los proyectos de Sony Pictures, y todo, obviamente, teníamos proyectos independientes de otras nacionalidades, y el grueso, vamos a decir, el pan con mantequilla, que eran los títulos dominicanos. Entonces yo estuve ahí desde 2015 hasta 2018, o sea, por 3 años yo me desempeñé como director
de DIP, que es la distribuidora internacional de películas. Y en ese tiempo, aunque el núcleo era Santo Domingo y República Dominicana, yo tuve la oportunidad también de estar en contacto con todos mis colegas del área de Latinoamérica, porque cada año Sony hace una reunión global. Un año fue en Panamá, otro año fue en Colombia, y uno ponía las estrategias de lanzamiento de las películas se hacían a nivel de región, no solamente local. Sí, cada país tenía la potestad de decidir qué aplicaba, qué no aplicaba, pero eran estrategias de región, regionales, no estrategias unilaterales de un solo país. Ok. Entonces Básicamente, Sony ustedes le daba como paquete de películas con Sony anuales también. nosotros teníamos el line-up completo a la disposición y yo tenía la potestad de decidir, bueno, obviamente de lo que títulos que no eran, vamos a decir, blockbuster, qué podíamos estrenar y qué no. Ya Ok, nosotros teníamos los años programados, casi siempre 2 años calendario en avance, con todos los títulos que ya se tenían acordado, digamos, por ponerte un ejemplo, Spider-Man, ya sabemos que va a haber 3 películas y ya esas películas tenían fecha ya tienen en el fecha. calendario. Ok, Pero así como teníamos Spider-Man, teníamos una película mucho más pequeña, vamos a decir, que ellos decían no la queremos estrenar en la región, como fue el caso de Baby Driver. Baby Driver para Estados Unidos era una película pequeña para lo que ellos hacen a nivel de presupuesto y ellos, Sony, tenía miedo de estrenarla en la región. Mi estrategia fue contratar a un piloto profesional, hicimos toda una dinámica, un reality show en torno a la película y ellos me dijeron, si ustedes están dispuestos y tú crees que es una estrategia buena, lo hacemos. Al final del día fue una muy buena estrategia, la película tuvo buen desempeño y fue una estrategia que otros países de la región pues tomaron como modelo. Con Emoji, por ejemplo, la película de los Emoji, nosotros también tuvimos la oportunidad de ser la primera cadena de cine, esto en la parte de exhibidor, como exhibidor y como distribuidor, en tener talentos dominicanos doblando las voces de los personajes de la película, personajes secundarios, que fue el caso de Joni Estrella y Javier Grullón, que hicieron voces en Emoji y luego posteriormente hicieron también doblaje para Hotel Transilvania 3. Es ok. decir, que rindió muy buenos frutos, la asociación fue buena, yo tuve la oportunidad de trabajar como coordinación de esa parte del doblaje aquí en República Dominicana, que se hizo en Sonoro Post House. Trabajamos con un equipo en Londres y un equipo en México, ellos dirigiendo de manera virtual a los talentos. Y fue súper interesante porque también fue una estrategia de llevar estas 2 películas, que sí son películas infantiles con un buen nicho, pero que igual Emoji era una película que había que empujarla para que tuviera un buen desempeño y ese fue el empujón definitivo. Entonces, ese tipo de estrategias siempre nacían del equipo mío, o sea, el equipo de trabajo que teníamos a nivel de mercadeo, la parte digital y obviamente la parte operativa. Entonces, cuando hacíamos esas reuniones de trabajo, la idea era que estos productos no traerlos como un enlatado y ya, con lo que ellos nos daban, es decir, el trailer, Sino los trabajarle. afiches, sino trabajarle, aplatanarlo para República Claro, Dominicana, por decirlo de alguna manera. Y ahí entra la parte de un distribuidor, que no es solamente claro. tú tomar la película y tratarla como una más. De lo que yo te puedo contar es que para mí cada proyecto era un proyecto diferente. Yo no puedo medir el éxito de una película como, vamos a decir, vamos de robo, con lo que fuera, por ejemplo, una película documental, la de Joanne Gómez, Saluda a Joanet, eh, que acaba de entrar. sí, Caribbean Fantasy. Ah, bueno, sí, mira, Joanne, qué buen timing. Eh, exactamente, no puedo medir esas 2 películas, pero igual Claro, tenían estrategias, cada una diseñada a la medida para esa película. Incluso con Caribbean Fantasy tuvimos una muy buena sorpresa y fue el buen desempeño que tuvo un cine como Sanville. Cuando Sanville, tú pensarías que es un cine de otro tipo de películas y que un público para ver Caribbean Fantasy estaría en una clase social tal vez media alta, no vamos a decir de media hacia abajo como era Sanville, por decirlo de alguna manera, ese claro. target.
pero estuvo ahí más de un mes en cartelera. Y así, o sea, cada estrategia, y como tú bien dijiste al inicio, con las películas dominicanas es un tema muy particular. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una película dominicana, por lo regular, si es una película de un presupuesto bueno, se rompe o se salta una de las reglas de oro en la distribución, y es que la película se hace, se termina todo, y entonces luego yo voy a firmar un acuerdo de distribución. Sí, Si bien es normal y es un esquema que se trabaja y no es exclusivo de República Dominicana, hay algo muy importante en la distribución, y es primero que al distribuidor siempre le gusta tener proyectos vírgenes, o sea, le gusta sentarse en la mesa al mismo tiempo de que ese proyecto está naciendo. Cuando tú te montas desde ese momento, las cosas pues salen mejor porque tú puedes incluso aportar como, vamos a decir, la parte fría del negocio como negociante y decir a quién tú le estás hablando. O sea, en claro. una película tú tienes que Sí, tener sí. esas tres cosas, o sea, a A quién mí tú le me, hablas. a mí Ujú. me pasó eso, ya para aportarte ahí en ese punto, Sí, precisamente con la huira y la tambora. Como nosotros tuvimos toda la ruta de desarrollo y todo eso con la Dirección General de Cine, uno exacto. de los laboratorios internacionales donde participó la huira y la tambora fue el ISLAB de Puerto Rico. Y en ese ISLAB, no voy a decir nombre de competencia ni nada, pero Ujú. tuvimos un distribuidor que nos asesoró en el Ok, proyecto. O sea, antes de incluso tener el proyecto, antes de ganar los premios y todo, de los Fonprocine y todo eso, de Ibermedia. O sea, fue mucho antes. Y en ese momento que estaba iniciando el guión del proyecto, ajá, una de las cosas que pasó con la distribución fue esa pregunta que tú mencionaste, ¿hacia dónde y hacia qué target va tu película? exacto. Cuando yo tuve ese ejercicio de responder esa pregunta, yo bajé la edad de los personajes. O sea, yo tenía personajes de 30 a 35 años y al final, con todos los cambios y todas las observaciones que me hicieron de distribución, yo bajé a 17, 18 los personajes, que no afectaba en sí la trama de la historia, pero sí me aportaba a tener el proyecto en un rango más distribuible, o sea, que fuera un proyecto mucho más identificable con la juventud. Obviamente. Entonces, Es así. eso me pasó. Esa es, vamos a decir, esa es la pregunta básica, porque es como todo. Cuando tú vas a lanzar un producto nuevo al mercado, tú tienes que saber a quién tú le estás hablando, o sea, a quién tú le vas a vender esa película. Si tú no sabes responder esa pregunta, es muy difícil que tú vendas tu proyecto en ningún pitch que tú hagas, no lo vas a vender. Tienes que saber. Claro. Y si te vas por la idea de que no, que es una película que le habla a la generalidad, que le habla al mundo entero, no es así, ¿tú Mm, entiendes? Tú sí, puedes tener un tema que tenga un gancho global, eso sí. Tú puedes tener un tema de la migración, de las mujeres, por ejemplo, de cómo la mujer ha sido marginada en la sociedad. Son temas que sí, que le hablan a una generalidad, pero claro. ese es el tema. Ahora, ¿a quién tú le vas a vender tu película? ¿Es una película de acción para jóvenes? ¿Es un thriller? ¿Es una comedia para toda la familia? Es por ahí. Y segundo, si tú no tienes, por ejemplo, la idea de a quién tú le hablas, o si tú no tienes un tema de proyección, vamos a decir, general, que apele mucho público, tú tienes o un nombre, un talento, llámese director, llámese actor, principalmente porque son los que tú puedes vender, la película de, o la película Sí, con, o la sí. película producida por. Esos son como la parte esencial, vamos a decir, las tres preguntas que tú te puedes hacer y tener Como un, tener algo de un valor de norte. producción que Exactamente, enganche a la gente. exactamente. Tú Para cerrar el tienes. tema, Ujú. para cerrar el tema ya, compensar con ese tema de puntualidades, de los elementos y eso. Para cerrar el tema ya como de la parte de distribución en general, de una distribuidora, como por ejemplo el caso que tú mencionaste de la distribuidora internacional de películas. Cuando ustedes tienen la exclusividad con Sony, por ejemplo, ustedes también le venden la película a los otros exhibidores. Claro, porque ahí esa es la parte que en Dominicana se torna borrosa. Lamentablemente en Dominicana tenemos dos actores eh, que ambos juegan en los dos terrenos, porque son distribuidores y son exhibidores.
En un escenario ideal tendríamos al distribuidor independiente y a los exhibidores. Es decir, vamos a poner mi compañía como ejemplo. Yo tengo una película y esa película yo voy a negociar con los exhibidores. En el caso de República Dominicana, tú negocias con el distribuidor y ya tú tienes garantizado X cantidad de salas. Por ejemplo, cuando tú tenías, si tú tienes a Palacio del Cine, tú tenías garantizado más de 50 pantallas donde tú podías colocar tu película, porque Ujú. el exhibidor tiene una relación directa con el distribuidor, pero yo sí también tenía que negociar con las otras pantallas de los cines de Caribbean Cinema para que mi película no se viera limitada. Y Claro. esa es la otra parte esencial que te exigen cuando tú funges como distribuidor de Sony. Tú tienes que garantizar todas las pantallas posibles para una película y más en su semana de estreno, por lo menos en esas 2 primeras semanas. Si es una película grande y tú puedes garantizar sobre las 100 pantallas, un éxito. ¿Tú entiendes? Había una Entonces, especie de obviamente. colaboración Uh-huh. mutua siempre con los exhibidores aquí. O hubo un eh, momento en que habían una película que solamente se presentaba exclusivamente en uno de los exhibidores. Sí, llegó a pasar. Obviamente, vamos a respetando la profesionalidad, ¿verdad? Y la ética. Sí, durante un momento yo te diría que era casi automático. Lo que llegaba se exhibía en ambas cadenas. Pero luego llegó un punto donde, vamos a decir, las reglas se fueron revisando y entró la negociación, porque cuando tú vas a entrar una película en cartelera, se negocian los porcentajes por semana. Entonces, en esa parte ya ahí entró un punto donde sí tuvimos películas que solamente se presentaban en una cadena y no en la otra, porque no se llegaban a acuerdos a nivel de porcentajes de distribución. Ok, para responder la pregunta de Joané, de que Ajá. de las tres preguntas, de las tres respuestas, para tú tener para tú tener presente a la hora de elegir un proyecto en distribución. Entonces ahora sí vamos a pasar cuáles son los elementos que un distribuidor tiene presente a la hora de escoger un proyecto. Ok, sí. La primera es el target. ¿A quién va dirigida tu película? Eso es básico. La segunda es que tú tienes que agregue valor a la película. O tienes un talento, un actor o actriz de renombre en la película. Tienes un director o tienes tal vez algún productor, porque hay productores que se pueden mercadear. Si no tienes eso, pues pasamos a la siguiente, que es, tienes un tema de que enganche. ¿Cuál es el gancho de tu película? Si ese es un gancho que puede agarrar a una masa grande de público, llámese, tienes un tema narcotráfico, tienes el tema de que mencionamos ahorita, el abuso infantil, que son temas que tú sabes que trascienden las fronteras. Ahora mismo, precisamente, Joanné publicaba en su Facebook el tema de Apátrida, un documental que estuvo en Tribeca, que precisamente voy a ver esta noche porque estoy en la parte online del Festival de Cine de Tribeca. Y trata el tema de la migración haitiana y más bien de cuando se modificó la constitución para despojar de la nacionalidad. Entonces, eso es un tema, por ejemplo, que cuando ese proyecto se presentara en los diferentes foros de coproducción o de cara a buscar a un distribuidor, iba a tener. Puede que la directora fuera Nobel o que no tiene, en el caso de un documental, no tiene, vamos a decir, una figura de renombre ahí que tú puedas vender, pero tienes un tema. Cuando tú vas al foro de coproducción de Locarno o a Ibermedia o al mismo Fonprocine y tú presentas un tema como este, ya tienes algo. O vas a buscar a un agente de ventas, que esa es la otra figura que no hemos hablado, que también entra en el juego con los distribuidores y es el agente de Sí. venta. Entonces, cuando tú vas a un agente de venta que por lo regular también quiere una película, que es otra cosa que es muy importante para los dominicanos, y es que cuando tú bloqueas mercados, eso no le gusta ni al distribuidor ni al agente de venta. Que pasa en Dominicana cuando tú firmas un contrato con alguna de las distribuidoras allá, hay en ocasiones donde ese contrato conlleva un bloqueo inmediato en una región.
o a veces en el país. Tal vez República Dominicana no es un territorio tan grande que moleste a un agente de venta o un distribuidor internacional, pero es algo a tomar en cuenta. Si tú te vas a sentar con un distribuidor internacional o tienes un proyecto, primero siéntate con ese distribuidor antes de apresurarte a buscar una pantalla en el territorio de origen de tu película, que en Dominicana es un caso muy particular porque uno siempre piensa que es donde la película mejor desempeño tendrá. Ha probado en muchos casos ser así. El dominicano, a pesar de que critica tanto el cine local, sigue consumiéndolo, o sea, el cine sigue teniendo un nicho interesante allá. Pero es bueno, si tú tienes la güira y la tambora, por ejemplo, y tú dices, bueno, yo quisiera ir a festivales primero, quiero, pues entonces haz eso. No firmes, no te apresures por firmar. Vamos a ver qué pasa, vamos a hablar con un distribuidor fuera del distribuidor dominicano y vamos a ver, o vamos a buscar un agente de venta, pues vamos a hacer esa tarea primero y luego buscamos una fecha de estreno en Dominicana. Ok, y esas distribuciones que suelen hacer aquí en República Dominicana, ¿tienen algún tipo de cláusula que limite el online? Eh, ¿O el Algunas online sí. se maneja diferente por lo general? ¿Cómo Eh, funciona? Hablándote de los proyectos que yo trabajé, nosotros teníamos una parte que incluía un músculo y una inversión en digital y televisión, que en ciertas películas sí pedíamos derechos para las plataformas digitales. Últimamente no. Te diría que quizás en el último año de los contratos que manejé no se estipulaba esa parte, pero a veces sí. Hay algunos contratos que sí lo tenían. Obviamente ya los productores, conociendo cómo está el mercado, ya te exigían, no, mira, yo no quiero atarme en la parte digital ni de streaming. Entonces eso se quedaba fuera de la ecuación y se firmaba el contrato sin esa parte para que el productor pudiera tener luego facilidad de vender a su película en una de esas plataformas digitales. Ok, y otro caso, te voy a poner como ejemplo. He visto que hay películas que llegan a hacer un acuerdo con los canales de televisión por publicidad. Ajá. Entonces, ok, tienen un exhibidor, se estrena la película, pero tienen previo a eso un contrato con un canal de televisión donde ellos, para darle promoción a esa exhibición en la sala de cine, ellos le dan unas emisiones al canal de televisión a cambio de que antes de que salga la película le den publicidad al trailer y tú sabes, ya hay una difusión. Entonces, en ese caso, donde ya hay un distribuidor, donde hay un distribuidor que ya tiene su exhibidora específica, ¿cómo afecta eso al distribuidor? Ya tener unas emisiones en el mismo país habladas. Bueno, lo que pasa es que volvemos al caso, o sea, en nuestra tierra el juego es muy diferente porque el dueño de la exhibidora, de la distribuidora y del canal muchas veces es el mismo. Es el mismo. Eh, entonces, es un juego, vamos a decir, diferente porque cada empresa tiene sus propios intereses y hay que defenderlo. Yo, por ejemplo, como dueño de la distribuidora, como director de la distribuidora, yo defendía los intereses de mi película, no importa en cuál cadena se exhibiera. Yo lo que quería es que la película le fuera bien. Si le estaba yendo Ok, mejor en un cine que no era de la distribuidora de mi grupo, a mí no me importa. Si yo tenía que asociarme con una marca de comida que no era de mi grupo, porque mi película venía con un acuerdo internacional, lo hago, que fue el caso de Spider-Man. ok, Lo hicimos con una empresa de comida fuera de nuestro grupo, que era competencia. Pero en ok, el caso específico de lo que mencionas, de los acuerdos con televisión, lo primero que se le daba es un margen prudente. Incluso en ocasiones ese margen yo recuerdo que llegó a ser hasta de 2 años, que en 2 años ok, tú podías, incluso, ¿qué podía pasar? Que tú podías vender la película a un canal internacional o a una cadena internacional y en ese acuerdo lo único que te ibas a decir, mira, yo tengo un acuerdo con Dominicana, que la película va a pasar allá, tú vas a tener que pasarla posterior a ellos si tú tienes emisiones en República Dominicana.
eso era lo único que podría afectarte, porque en la parte de tú como productor, las ventajas son más, porque tú recibías publicidad que es bastante cara en televisión Claro. a un precio relativamente bajo, porque el precio era ceder los derechos y es de una región limitada, como te dije, el territorio de la República Dominicana puede ser representar prácticamente nada cuando tú la pones Ahí, sobre la mesa de un distribuidor internacional. ahí el riesgo sería la piratería. Sería uno de los mayores Exacto. riesgos, ¿no verdad? Yo Que te te la diría pirateen por... pero ya tú te cubres con la ventana de 1 año o 2 años, o sea, en ese año tú has agotado la ventana teatrical, o sea, de exhibiciones en Sí. cine, has tenido ese ingreso, ese revenue, lo tienes ahí, e incluso si quieres hacer una ventana de cine corta, de quizás de 6 meses, en los otros 6 meses tú puedes buscar un canal, firmar el acuerdo y ya también antes de que sea exhibida, ya tú tienes pues también esas ganancias por tu película. Ok. Mira, te voy a poner un caso. Un cineasta independiente que va a hacer su primera película, que no tiene un actor famoso, tiene un tema que no es un tema familiar y que no es un director obviamente conocido. O sea, no cumple las tres cosas que podrían ser interesantes para captar todo el público. Claro, Pero una película que podría tener una vida de festivales, podría dar renombre en cuanto al cine local. ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de proyectos? O cómo se suelen manejar ese tipo de proyectos? ok. Yo de manera particular te puedo hablar de varios proyectos así que yo trabajé. Y volvemos con Joanne, que estuvo ahí presente. Caribbean Fantasy es uno de ellos. Es tal vez la película que podría tener uno de esos ganchos, porque el tema de ella tenía un tema medioambiental, pero también termina con un tema de identidad dominicana bastante interesante. ¿Cómo tú trabajas una película así? Primero, tú tienes que tener una persona en tu equipo de trabajo que de verdad aprecie el cine, o sea, no solamente la parte del negocio. Que aprecie el cine, te lo digo porque tiene que ser que se enamore del proyecto. Igual cuando tú se lo vas a presentar a un distribuidor internacional o a un agente de ventas. Si en esa mesa no hay una persona, que por lo regular hay, o sea, las personas que trabajamos en distribución por lo regular son personas que consumen mucho cine y que le gusta el cine. Entonces, lo primero es, cuando tienes un proyecto así, una persona que se identifique con tu proyecto. Ok, ya tienes esa persona que se identificó con tu proyecto, entonces buscar la forma de explotar el máximo de esa película. En el caso de cuando yo era distribuidor en Dominicana, yo tenía las manos atadas a cierto punto porque nuestro rango de acción era solamente Dominicana. Pero Ok. ahora con mi compañía, la idea es esa que tú mencionaste. Hay muchos festivales que tienen premios en metálicos. Entonces, con nuestra empresa, lo que nosotros pretendemos hacer es llevar esas películas, o estamos haciendo porque tenemos algunos proyectos que estamos trabajando, insertar esas películas primeros en el circuito de festivales, si así lo merece, y entonces luego vamos a explorar la ventana de exhibición teatrical. Entonces, si en ese proceso vemos que la ventana teatrical es muy pequeña, podemos pasar a el mundo digital. Entonces, ya la película, una estrategia de decir, bueno, vamos a tocarle la puerta a estos canales de colocación y de agregar contenido digital que conocemos con tu proyecto que se ve bastante interesante, y tú como productor o director de la película o ambos, tú dirás, bueno, ok, no me interesa tanto el teatrical, ya yo pasé de festivales, tal vez me interesa estrenar en mi territorio madre, que es República Dominicana. Nosotros te hacemos una estrategia para estrenar en República Dominicana, abrir algunas salas, lo que sea, y luego vamos a vender la película en las plataformas digitales. O sea, la estrategia para cada proyecto va a ser diferente, pero lo más importante es, como te digo, cuando tú tienes un proyecto así que tú sabes que es súper de arte, súper de corte independiente y que no tiene el factor, vamos a decir, un gran talento para vender, o no es una película que va a tener un desempeño comercial interesante. ¿Por qué? Porque los valores de producción son altos, porque es de acción y es tipo Fast and the Furious, lo que sea. Entonces, hay que irse en un perfil, en otra onda. Vámonos al circuito de festivales,
como te dije, hay festivales que tienen premios en metálico, hay muchos que tú te puedes inscribir de manera online. Y ese es el otro proceso. El director en Dominicana y los productores a veces quieren ser todo. Tú eres productor, tú eres Claro, bueno produciendo, tú eres director, tú eres bueno dirigiendo, pero tú tienes que tener una persona que sea buena vendiendo. Y ahí claro. entramos nosotros. O sea, yo le vendo hielo a un esquimal. Entonces, tú tienes que tener esa persona que le Claro, apasione lo del cine y que pueda llevar tu proyecto y tocar las puertas que sean necesarias como vendedor. claro. Te voy a hacer otra pregunta que es como un misterio siempre para todo el mundo. Tú me dirás por lo menos lo promedio, para no Ujú. llegar a cifra exacta, si se puede, no sé, si hay algún tipo de cláusula de confidencialidad o algo así. Pero cuáles suelen ser los acuerdos que tienen los exhibidores y distribuidores con los productores? O sea, ¿qué porcentaje recibe un productor de una película al tenerla en la sala de cine? Mira, yo te voy a hablar de manera de estándares de la industria, de manera general. Por lo Sí, regular, por lo regular, los, cuando son títulos grandes, digamos super blockbuster, recuerda que el exhibidor se queda con un porcentaje. O sea, no todo va al distribuidor. Y esas negociaciones a nivel internacional se saben que en primera semana un título grande, llámese Marvel y demás hierbas aromáticas, es 50-50. O sea, el 50 de lo que entra se queda el cine. Se han dado casos, pero tengo creo una que no pregunta ahora. ahí. Ajá, Cuando son, cuando son blockbusters, sí, ese porcentaje de 50-50 es la única negociación que hay. O, por ejemplo, no, la exhibidora tiene que pagar por tener la película o simplemente se deja como en consignación y queda 50-50. ¿Cómo funciona? no, Cuando no. son grandes. La peli- Cuando son grandes, yo tengo la película, digamos, yo tengo Spider-Man, llegó ayer y yo negocio con los dos exhibidores y le digo, yo como distribuidora, tengo Spider-Man, en primera semana tú me tienes que pagar el 50% de todo lo que entre. O sea, si se vendió una taquilla a 100 pesos, 50 son del cine, 50 son del distribuidor. Sí, pero cuando tú dices me llega esa película, para que te llegue esa película, Ajá. tú tienes que pagar alguna especie de adelanto. No, 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 de adelanto no, porque en este caso estamos hablando de acuerdos ya seteados, o sea, ya ese acuerdo estaba seteado con Sony y nosotros teníamos, o sea, ya el acuerdo es, yo le pago a ellos en base a los ingresos por taquilla. Y si no fuera con Sony, si fuera con otra major, Si es que con, ustedes no si tienen un es con, acuerdo previo. Bueno, si es con una, otra mayor que tú no tienes un acuerdo previo, ya tienes que renegociar con cada título, pero no hay un pago, no hay un minimum guarantee, como se dice. Ok. Ese MG o el minimum guarantee, eso se utiliza con otros, por ejemplo, con proyectos pequeños, que yo digo, me interesa la huira y la tambora. Yo te ofrezco un MG o un mínimo garantizado Ujú. de $100,000, entonces tú sabes que yo te pagué $100,000 si la película la comercializamos hasta que el distribuidor o el agente de venta no llegue a esos $100,000, tú no estás viendo nada de Sí, ingresos. En el claro. caso de las otras películas no existe eso, el mínimo garantizado, porque ya estamos hablando de películas que son acuerdos a nivel global y regionales, internacionales. La película llega a DIP, a la distribuidora negocia con los exhibidores, la película entra en cartelera y una vez comienza a fluir el dinero, se comienzan a liquidar en base a los acuerdos previos. La parte que a ti te interesa es de los acuerdos que llegan los distribuidores y los productores y a nivel internacional se manejan las cifras de 70-30. 70 para el productor de la película y 30 como una comisión para el distribuidor. Igual si es una película que tú has vendido, también a nivel internacional se manejan cifras entre 15 y 25% de comisión de venta, dependiendo del título que sea, Para el del nivel de distribuidor la venta. solamente. Exacto, eso es en el caso, el 15 del 15 a 25 es en caso de la venta, no de distribución, sino digamos que yo tengo la guira de la tambora y dijimos, mira, tú me la das, la pasas a mi empresa te va a decir, ok, vamos a vender la película, si yo la vendo a HBO, si la vendo a Netflix, de esa suma que la vendamos,
mi comisión es un 15. O, si la vendemos sobre tantos mil de dólares, es un 25 y Ok. así. ¿Y los Eso varía. exhibidores, cuáles son los Ajá. rangos en número de la industria que suelen, con cuánto se suelen quedar de porcentaje? Como te decía, eso varía mucho dependiendo del mercado. Yo sé de mercados y cuando eso yo no estaba en la industria todavía, pero sé de mercados, por ejemplo, en Sudamérica, de películas que cuando abrieron en primera semana estaban exigiendo a los de exhibidores y distribuidores que estaban exigiendo un 70% en primera semana, lo cual eran Ujú. cifras astronómicas que lo más alto que yo llegué a ver es 50-50 y eso iba obviamente bajando a medida que la película permanecía en cartelera y luego ahí está el rejuego. Tú tienes A una favor del película productor. obviamente a Iba favor del bajando a favor productor, del productor. sí, iba bajando. Exactamente, o sea, el ingreso iba bajando a favor del productor, pero también tenía un revenue más grande para el cine, porque si tú estás pagando menos, es más lo que está con lo que el cine se está quedando. Entonces, es una, vamos a decir, es una línea, una curva que tiene un pico muy alto, vamos a decir, en esas, por lo regular, una película hace yo te diría que entre un 30 y un 40% de todo lo que va a hacer en su vida en esas 2 primeras semanas. O Ok. sea, es muy importante cuando una película entra en cartelera, esas 2 primeras semanas. Es casos muy esporádicos se han dado de películas que tienen repunte a final de su segunda semana o una tercera semana. Pueden entrar muchos factores, el boca a boca, que coincida con alguna fecha festiva, alguna fecha donde la gente por alguna razón tiene mayor poder adquisitivo. Pero en los 3 años que yo estuve trabajando, esa línea era muy marcada. Tienes 2 primeras semanas muy buenas y luego ahí comienza la película a bajar. Obviamente hay casos y casos. Hay casos de películas que se mantuvieron fuertes por Avengers por 4, 5, 6 semanas y no paraban. Pero lo regular es eso, 2 semanas muy buenas y entonces ya luego hay un trabajo de mantenimiento a nivel también de distribuidor que entra esa parte de tú seguir aportando económicamente a nivel de publicidad, de una campaña en redes sociales. Si tú tienes los talentos y hiciste ya un media tour, vamos a darle un mantenimiento con los talentos ahora que están, se ha democratizado mucho porque ahora con menos dinero puedes hacer más a nivel de redes sociales. Si tienes un talento de la Claro. película que puedes utilizar, vamos a poner una campaña en Instagram, vamos a hacer esto en Facebook, o vamos a llevar el talento al cine, a firmar autógrafos, que es algo que también en Dominicana no se ha trabajado tanto, ¿tú entiendes? Sí se hace, pero se hace más el tema de fotos y ya. No se ha explotado tanto la parte de vamos a hacer una cena con uno de los talentos de la película para un ganador, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a hacer otra pregunta, que creo que es la primera vez que alguien le hace ese tipo de pregunta a un distribuidor, no sé. Pero hay una cosa que pasa siempre con la película dominicana y es que tú ves los primeros pósteres, los primeros afiches que salen y son bien chéveres. O sea, hacen un arte que tú dices, wow, qué pero ese afiche. Y llega un momento en que entra el exhibidor o el distribuidor y cambia el afiche y solamente vemos la cara de los personajes. Yo entiendo que obviamente con la cara de los personajes, de los actores, tú tienes más posibilidad de tener taquilla, de tener gente que sepa cuáles son los actores que van a actuar. Pero ¿cuál es tú como distribuidor y cineasta independiente al mismo tiempo, cómo tú lidias con eso? ¿Cómo tú manejas eso? Mira, hay una línea muy delgada entre esa parte artista y el vendedor. Ahí vuelvo y entro a lo que te decía ahorita. Si ya tú confiaste en un distribuidor para hacer un trabajo, tú tienes que dejar lo que él lo haga. Claro, Obviamente claro, no es fácil y te lo digo porque con lo primero que uno lidia como distribuidor es con el ego, porque está el ego claro, del artista ante todo. O sea, tú claro, claro. tenías un póster como el de Cocote
que nosotros fuimos los distribuidores y yo le decía a Fernando y a Nelson Carlos, ese póster no vende eso mismo, ¿tú entiendes? No Sí, vende sí, nada, ¿no? Entonces, claro. y yo hablaba el otro día con Halsen Santana y estábamos hablando de una conversación y le decía, mira Halsen, cuando nosotros teníamos las reuniones de trabajo de Sony, pasábamos días decidiendo qué iba y qué no iba en un afiche. Y el afiche que iba es muy lejos del que conciben en su mente Nicholas Winding Refn, el que concibe Martin Scorsese. No, porque Scorsese sabe hacer película. Él no sabe hacer afiche para vender. Él no sabe hacer Claro, trailer. El que monta el trailer de Scorsese, el de The Irishman, tal vez son directores que se involucran mucho, sí, en la parte creativa, pero hay un equipo que hace trailer. O sea, lo primero que vende de una película es el afiche. Tú tienes un alto porcentaje de la gente que va al cine y decide qué película va a ver por ese afiche. Entonces, claro. ahí entra, si tú tienes la güira y la tambora, por más conceptual y bonito que sea, tu afiche con una guira y una tambora y con una luz que le esté dando desde arriba y en el fondo se vea un elemento muy dominicano o qué sé yo qué, eso no va a vender nada. Entonces, si Claro, ese claro, afiche de la guira y la tambora tú me le pones la cara de Juan Luis Guerra o de Fernandito claro, claro. Bellalona, entonces ya la Sí, gente sí. lo va a comprar, incluso tu agente de venta o tu distribuidor. Si ya tú tienes la película determinada y tú estás en un mercado buscando fondos para distribución o estás en un mercado, llámese, en el mercado de Cannes, pudiste ir a Cannes y estás ahí en el Marché du Film tratando de vender tu película, o estás en Ventana Sur, o estás en el American Film Market en Los Ángeles. Si tú en tu stand o donde estés con tu película tienes un afiche súper llamativo o un trailer en un loop, en un trailer súper llamativo, tú tienes más posibilidad de que tu película se venda. Ahora, si tú tienes el afiche con la guira y la tambora nada más, se van a parar Hugo Pagán, porque le llamó la atención, y dos o tres más, que a lo Claro, mejor al final del día se van a parar a conversar contigo y no comprarte la película. Entonces, claro, claro. sí, sí, un distribuidor en Dominicana, te voy a decir que el caso no es tan así, porque los productores y directores casi siempre tienen la última palabra, incluso en esos grandes proyectos ya todo el material gráfico llega a ti cuando tú no tienes poco o nada que hacer, tú tienes que lidiar con el material gráfico que tiene. En otros casos sí, yo me he sentado con proyectos o me senté con proyectos en su momento que trabajamos incluso desde cero y pudimos aportar ideas para la línea gráfica, aportar ideas incluso a nivel de concepto cuando la película aún estaba en un proceso de edición final, etcétera. Con Vladimir Abud recuerdo que trabajamos un poco con A Orillas del Mar y así, o sea, sí hay casos, pero lo más o la norma es que ya el proyecto llega a ti, ya tú tienes línea gráfica montada y todo, y entonces tú tienes que empezar a trabajar de un material ya preproducido. Ok. Y al día de hoy, todavía existe o sea, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es para una persona que va a hacer su primera película llegar a la sala de cine al día de hoy? Llegar a la sala de cines, yo te diría que más difícil en Dominicana es conseguir una fecha que a ti te guste. O sea, Ok, no es tan difícil llegar a la sala de cine y ahora con esto que estamos viviendo, si tú tienes un proyecto, seguro será mucho más fácil porque debe haber cantidad de proyectos detenidos y obviamente veremos cartelera con un tapón gigantesco de producto tal vez internacional, pero no así producto local dominicano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, difícil no es, difícil es que tú quieres estrenar en el fin de semana de Navidad o en el fin de semana largo de mayo. Todo el mundo está buscando ese feriado que le dé además del jueves, el lunes. Entonces, es más un asunto de fecha. Yo te diría que si tú tienes un proyecto y tú te sientas a negociar con distribuidores locales, tienes posibilidades de que se exhiba. Obviamente, ahí vuelvo y te digo, quizás no con la magnitud que tú imaginas la película, no va a estar en todas las salas, tal vez vas a tener que tener tandas compartidas, pero
ahí entra la labor del distribuidor. O sea, yo como distribuidor, si tú tienes un proyecto que tú sabes que a nivel de taquilla va a ser limitado y a ti lo que te interesa es que la película se presente, entonces vamos a hacer un esquema de donde podamos compartir salas. Vamos a compartir salas. Quizás no los 3 horarios que al exhibidor le va a parecer loco tener una película que la sala va a estar casi vacía en 3 horarios, pero está bien, dame el horario de la última tanda, o dame el horario, del medio no, porque es el horario prime, dame la primera Ok. tanda en alguno y dame la última en el otro, ¿tú entiendes? O sea, O como sea, el horario distribuidor, prime sería a las 8 de la noche. claro, 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 definitivamente, ese es el horario que ellos quieren. Tú quieres una hora 8 o cerca de las 8 de la noche. En Dominicana, eso Sí, varía por región, o sea, yo no te sabría decir cuál es el horario prime en Chile o en España, claro, porque eso puede variar, pero en Dominicana el horario de mejor desempeño estaba ahí, ese rango entre 7:30, 8:15 de la noche. claro, claro. Entonces, eh, las películas dominicanas es cierto que tienen más taquilla que las películas de afuera. ¿O es un Sí, mito que hay? no, no, no es un mito. Ese informe de la DGCine, que lo saca Cirecine, está disponible online, la gente puede acceder a él. Ok, Yo ahora no tengo los números frescos en mi memoria, pero sí sé que creo que fue el reporte del año 2015, 2016, que recogía como del 2012 hasta esa fecha por 3 años consecutivos. Los 3 primeros títulos en taquilla eran dominicanos. Creo que hubo una excepción en uno donde estuvo una de las Rápido y Furioso. Pero claro, competir con todos esos títulos y tú decir que terminan las películas dominicanas ocupando las primeras 3 posiciones es mucho decir. O sea, sí, sí y sí. O sea, las taquillas, obviamente, en esas comedias populares que tienen lo que hablábamos al inicio de nuestra conversación, tienen el sí, punto uno muy definido y es a quién va la película. claro, La película va a esa masa que se abalanza al cine a buscar a esos talentos que conocen muy bien de la televisión y que definitivamente tienen el otro punto y es ese talento importante. Pueden sí. que no tengan un tema, un gancho muy interesante porque eso quizás no es el norte, pero sí Pero tienen son muy familiares, definido, por lo exacto, menos pero son sí familiares. son familiares y tienen muy definido a quién le hablan y con quién le hablan, o sea, qué talento van a vender. La película de Roberto Ángel, la película de Archie López, la película del Indio, ya con una trayectoria. Entonces, definitivamente ese target es, es vital. O sea, tener un target en tu mente es vital a la hora de tú sentarte, porque también a mí como distribuidor, tú me haces el trabajo no más fácil, pero sí la conversación que tú y yo vamos a tener de negocio va a ir en un plano de mejor entendimiento, porque si tú llegas a la mesa pensando que tu película, no, yo en la primera semana voy a hacer 100,000 taquillas, eh, viejo, estamos perdidos. Lo primero que tú y yo tenemos que ponernos en la misma página, entonces después medimos si la película va a ser un éxito, si va a tener un desempeño mediano en taquilla o si va a ser un fracaso, pero en base a la proyección que tú y yo hagamos. No podemos poner para todas las películas el norte de si no superó las 100,000 taquillas fue un fracaso. Hay películas que hacen 5,000 taquillas y es un éxito. ¿Por qué? Porque Claro, la proyección era que, mira, vamos a llevar 1,000 gente. ¿Por qué? Porque vamos a estar una semana en cartelera y nada más vamos a estar en 3 salas. Pero al final llevamos 5,000 porque nos prolongamos 3 semanas y nos quedamos en más salas de la que creíamos que íbamos a permanecer. Entonces, el éxito o el fracaso se mide en base a un proyecto y no en base a un número frío. claro. Mira, hay un modelo que están usando en Colombia de hace unos años y es que a los cineastas nuevos la ley les favorece en el sentido de que la ley dice que antes de cada película tienen que poner un cortometraje local. Uh -huh. Aquí no han pensado,
usa eso? O sea, ¿no le Sí, funcionaría o...? esa idea se comentó y para serte honesto, no tengo los detalles completos de en qué está eso o si solamente fue una propuesta y ya o si hubo algo más. Ujú. El tema con las salas de cine, y tú bien lo sabes, es que el dinero también fuerte está en los comerciales. O sea, las salas Claro, de cine exhiben películas, venden películas, pero también venden comerciales para sostenerse. sí, Ese es su negocio, ¿verdad? Entonces, tú quitar del aire un comercial para insertar un corto significa que la sala, el exhibidor, va a dejar de de vender un percibir ese comercial, ingreso. varios comerciales. Obviamente, varios comerciales, porque si tienes un corto de 15 minutos, eso significa que Claro, tú no vas a tener, o tú muchos comerciales. alargas el tiempo de proyección de la película y le sumas esos 15 minutos, lo cual también ya viene un dolor de cabeza a la hora de programar para el exhibidor, Claro. porque las tandas se extienden, el tiempo de limpieza posterior en la sala se complica. O sea, viéndolo como, vamos a decir, del lado del negocio, no es una cosa que se puede hacer con un chasquido de los dedos, de que sí, vamos a Claro. hacerlo mañana, ¿tú entiendes? Es muy En bonito Colombia en teoría. lo que hicieron fue, si no estoy mal, es que es una obligación de parte de la ley de cine de allá. Exacto, sí. Entonces creo que hay algún tipo de incentivo a la sala de cine por A la eso. sala. Sí, Puede que sea así. Obviamente, nuestra ley de cine es bastante nueva todavía. sí. No creo que esté en un punto donde querramos que se entre a revisar o modificar, porque eso puede ser destapar una caja de Pandora, en el sentido de que nada bueno pasa cuando se comienzan a modificar leyes Ujú. así tan pronto. Pero sí, es una idea que quizás si se gesta desde el Ministerio de Cultura, puede ser interesante, pueden haber otros canales alternativos para presentar esos cortos y más en esta época digital. Podría habilitarse un canal para que esos cortos se proyecten y se conozca el talento local. Eh, Sí, o sea, hay muchas formas de cómo trabajarlo, pero tiene que venir desde el Estado. Es una iniciativa que no van a hacer, vamos a estar claros, no van a hacer desde parte de los exhibidores porque ese no es el negocio de ellos. Claro. Ok, ahora un cineasta independiente que quiera hacer una película, que quiera conseguir un distribuidor como tu empresa, ¿qué debe de Ajá. hacer? Bueno, si tú tienes una película, lo primero que tienes que hacer es contactarnos. Nosotros te enseñamos nuestra carpeta de trabajo, podemos planear una reunión. Yo estoy radicado en Canadá, yo tengo dos socios radicados en República Dominicana que pueden muy bien sostener una reunión presencial y tengo también una persona que trabaja con nosotros en España. O sea, nosotros tenemos esos tres puntos donde tenemos, vamos a decir, contacto cara a cara, pero lo primero hacer es contactarnos. O sea, tú llegas a mi empresa, me dices, mira, yo tengo este proyecto, si tienes algún corte o algo lo vemos, o no, mira, mi proyecto apenas está en esta etapa de preproducción, entonces nosotros te decimos qué podemos hacer a nivel de cuáles son nuestras estrategias para llevar la película a festivales y a salas de cine, porque tenemos también, ¿qué tú ganas con tener un distribuidor y una persona que pueda hacer la gestión de venta por ti? Que tú te puedes preocupar de la parte creativa y de crear tu proyecto y tú dejas el trabajo, vamos a decir, sucio a otra persona, relegas esa parte en nosotros. ¿Qué también nosotros podemos aportar desde el punto de vista creativo? Que cuando tú estés haciendo ese proyecto, sí, todavía está en una etapa inicial, y tú me dices, mira, yo quiero que tú leas el guión, nosotros no tenemos script doctor, pero con la experiencia que tenemos, o sea, en nuestro equipo de trabajo hay una persona que es experta en finanzas, hay una persona que es un cineasta, realizador de cortos, de largometrajes, es una persona de oficio cinematográfico, o sea, que puede ayudar, o sea, tenemos una visión desde los tres puntos de vista del mercado, porque yo soy mercadólogo, conozco la parte de la distribución, tenemos una persona que es un experto en finanzas,
Nuestra persona en España también es experto en distribución, de hecho ahora está trabajando para una compañía de distribución en televisión. Y tenemos también a un cineasta que puede aportar desde la parte creativa, de decir, bueno, si todavía el proyecto está en ciernes y está creciendo, ¿qué te parece si hacemos esto? O cuando vayamos al tema de la línea gráfica, ¿qué te parece si ponemos esto en el póster? El primer paso sería contactarnos, o sea, no hay un costo por nuestros servicios per se, aparte de tener el acuerdo y posterior a, o sea, ya cada Voy acuerdo se a, negocia voy a de manera para darle un independiente. saludo a Andrés Valencia, que es director y el coproductor de La Huila que Tambora en Colombia, y es el representante de Stargate Studios en Colombia. Un saludo, Saludo a él, Andrés. sí. Sí, Él tiene una película que se llama Heidi Inolvidable, que sería interesante que ustedes también se pusieran en contacto por el tema de la distribución. Heidi claro que tiene una sí. serie que tiene 2 temporadas en Nickelodeon, en Netflix. Se produjo en Nickelodeon primero, pero luego Ok, salió en Netflix. Y pasó por Disney Channel también. Entonces, es un producto súper interesante. Ahorita lo sí. pongo en contacto ya de forma, tú sabes, privada. Y Corporán preguntó, Luis Corporán, que si esa distribución no tendría ninguna relación con... Espérate, que se bajó. Con las distribuidoras locales. No, Sí. nosotros somos totalmente independientes. La compañía se llama HAL 2046. Así mismo, HAL 2046. Lo pueden buscar en Instagram. Obviamente es una compañía que fundamos en febrero de este año. Tenemos 2 proyectos que estamos trabajando de manera paralela actualmente. Y ya cuando esos proyectos vean la luz podremos dar más detalles, pero todavía estamos trabajando como Batman desde las sombras, moviendo los hilos ahí detrás de bastidores, pero la idea es esa. Nosotros podemos ofrecer distribución internacional de los proyectos dominicanos, pero también si el productor requiere que nosotros hagamos una estrategia porque no quiere distribuir con alguno de los distribuidores dominicanos, también podríamos muy bien negociar en ese terreno porque tenemos las relaciones con ambas cadenas de exhibición locales y las puertas están abiertas para nosotros trabajar con ellos también. Bueno, yo creo que vamos a despedirnos ya, nos quedan 2 minutos. Claro, Entonces lo que vamos a hacer es que obviamente esto lo dejamos ahí lo dejamos en Instagram y los que claro que quieran sí. verlo del principio van a tener la oportunidad de verlo completo. Y voy a poner también el contacto de la distribuidora de Hugo y su contacto para los directores, que veo que hay muchos directores y productores en el live que tengan un Claro, proyecto y quieran ya tener una negociación privada, tú sabes, que puedan hablar contigo y preguntarte cosas directamente, pues tengan tu contacto ahí. claro que sí, Entonces, gracias. muchísimas gracias Hugo, de verdad muy interesante todo esto del tema de distribución, que para nosotros es algo que es demasiado, demasiado necesario. Sí, es así. Y yo, para cerrar es lo que yo siempre he dicho, esa parte, o sea, un director no puede ser todo. Eso se ve en Claro. el rodaje porque ustedes lo saben, ustedes no pueden hacerlo todo en el rodaje, entonces no quieran hacerlo todo posterior al rodaje, porque entonces esa parte tan linda de la película, que es verla caminar, se puede ver truncada porque no sabes cómo hacerla caminar. Listo. Bueno, pues mil gracias nuevamente. Ya se me Un va a cerrar el abrazo, live. un abrazo. Entonces, chao. Bye. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí en el live. Lo van a poder Gracias. ver también en el canal de YouTube que queda arriba con los 4 episodios que lanzamos anteriormente. Entonces, ya ustedes saben, señores. Gracias por la sintonía. Bye bye. Hugo, bye bye.